Mi nombre es Eunice, mucho gusto. Hola, mucho gusto, yo soy Sofía. Hola Belia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Leonardo. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Gracias a Mucho todos. gusto. Gracias por la invitación. Bien, estoy bien. Para comenzar, ¿puedo leer su semblanza? Sí, claro. Ok, ahí voy. Ok, ya voy a empezar. Semblanza, Belia de la Cruz es una fotógrafa y fotoperiodista mexicana, nacida en Hidalgo de Parra, Chihuahua, y actualmente radica en Monterrey, Nuevo León. A lo largo de su carrera ha logrado destacar tanto como el ámbito de fotoperiodismo como en la fotografía artística, desarrollando un estilo único que refleja la complejidad en la vida del norte de México en las fronteras. Su trabajo se caracteriza por un enfoque documental y un profundo compromiso con los temas sociales, especialmente los relacionados con las mujeres, la migración y las comunidades fronterizas. Belia es también fundadora de Fotógrafas del Norte, una plataforma que busca visibilizar y dar su apoyo a las fotógrafas en la región del norte en México, un espacio históricamente dominado por fotógrafos hombres. Su trabajo no solo ha sido reflejo de la vida cotidiana en la frontera, sino también una forma de contribuir a la revalorización del papel de las mujeres en el campo de la fotografía. No sé si gustas agregar algo, Belia. No, pues es básicamente lo que he estado haciendo y parte de mi trayectoria. Ok. ¿Te importa si ya empezamos con las preguntas? Sí, claro. Vale. ¿Podrías contarnos un poco sobre cómo ha influido tus raíces en tu trabajo de fotografía? Pues yo creo que eso digamos, lo reflexioné o concluí como que hasta hace un par de años, porque realmente, pues, o sea, crecí, digamos que rodeada de un poco del ambiente del periodismo. Mi mamá trabajó más de 20 años en un periódico local de la ciudad de Parral, de donde estoy, en el área de fotomecánica, que justamente es una área que, bueno, ahorita ya no existe por los procesos que ahora ya pues, son más avanzados y computarizados, pero antes existía ese departamento y pues mamá, yo creo que hasta ahorita, hasta donde esté, era la primera mujer fotomecánica, ¿no? Que estaba en ese puesto como encargada de fotomecánica. Pero creo que yo no lo relacioné hasta como que mucho tiempo después, ¿no? O sea, como que para mí fue un poco natural, no sé, acompañarla los fines de semana que nos llevaba a mi hermana y a mí al periódico. Entonces, como que, pues en mi casa siempre había cosas que estaban relacionadas con el periódico, ¿no? Y sobre todo con la fotografía, aunque mi mamá no es fotógrafa, estaba muy relacionado ese trabajo con la parte de laboratorio, ¿no? De cuarto oscuro, pero hacia la prensa. Me refiero a la prensa, a la maquinaria donde se imprime el periódico. Entonces, como que hasta hace poco, cuando empecé Fotógrafas del Norte y que entré al periódico, como que fui atando cabos que no había reflexionado en mi vida, cómo se habían ido tejiendo y por qué había cosas que me habían como entusiasmado tanto como la foto o cosas así, sin haber tenido, digamos, una relación tan directa con, no sé, conocí a los fotógrafos del periódico ese entonces, pero pues no sabía realmente mucho sobre fotoperiodismo en sí, ¿no? Entonces creo que sí me ha influido bastante, pues, todo lo que vi a través del trabajo de mi mamá, ¿no? Ok, muchas gracias por tu respuesta. Volviendo con lo de la fotografía, ¿cómo definirías el paisaje social y cultural que documentas a través de tus fotografías de tu trabajo? Pues mira, yo he trabajado pues prácticamente aquí en Nuevo León, en la parte norte. Pues creo que es un paisaje hasta cierto punto diverso, porque aunque pareciera que hay como muchas cosas en común, los temas como lo que comentabas cuando leíste mi semblanza, la migración, no sé, el cambio climático, lo desértico, ciertos problemas
sociales como la violencia o el tipo de violencia que vivimos en estos lugares, todo eso, las mujeres, todo eso, pues creo que es no lo que define totalmente al norte o a esta parte, porque creo que hay como mucha diversidad. Yo le definiría como eso, como un lugar como muy diverso, como con ciertas características, pues también como un poco particulares a comparación como de otros estados. Y también como creo que el clima siempre político así depende también mucho de las fronteras, ¿no? Sobre todo porque somos estados en los que estamos muy pegados a Estados Unidos y realmente muchas de las cosas que consumimos, o sea, no solamente materiales, sino también culturales, tienen que ver a veces con esta parte fronteriza, ¿no? Entonces yo creo que el paisaje social pues es eso, ¿no? Un poco, pareciera un poco desértico en ciertas cosas, pero realmente si lo vemos ya en un lado menos, a lo mejor, pues malo, ¿no? Sin ver un poco el malo, pues hay mucha variedad de cosas, o sea, hay muchísima riqueza cultural, aunque digan que no, sí hay muchas cosas que ver por acá. Creo que el paisaje social pues, es muy diverso, aunque se concentre casi siempre en los mismos temas. Muchas gracias. Le cedo la siguiente palabra a mi compañera para que continúe con las preguntas. Hola, ¿me escucho? Bueno, ahorita nos comentabas, Belia, que pues también, o sea, gracias a tu mamá tuviste como también este acercamiento desde temprana edad, ¿no? Pues al periodismo, pero en cuanto a la fotografía, por ejemplo, o sea, como fundadora pues ya de Fotógrafas del Norte, en sí, ¿qué fue lo que te motivó en un inicio pues a comenzar un proyecto de ese tipo? Pues yo creo que se sumaron muchas cosas, o sea, no solamente digamos, yo tenía algunas inquietudes profesionales, pero también tenía inquietudes personales y que suena muy raro, pero se reforzaron en pandemia, ¿no? Porque Fotógrafos del Norte lo inicié en teoría, digamos, antes del 2020 y lo eché a andar en el 2020, ¿no? Pero ya mis necesidades de conocer otras mujeres fotógrafas tenían que ver también con una búsqueda que yo tenía, pues, interna de qué pasaba en los lugares como Chihuahua, que de donde yo soy, y me sentía como un poco alejada, porque yo dejé Chihuahua a los 17 años, entonces también no estaba tan relacionada con las fotógrafas o con los medios de allá, o no sabía muy bien cómo estaba la onda allá. Entonces como que yo empecé a sentir esa necesidad como de reconectar con mis raíces, no solamente la parte familiar, sino como saber exactamente qué estaba pasando allá, y sobre todo se hacía como un match con la idea que tenía de que no, tampoco así conocía tantas fotógrafas más que las que nos veíamos en los eventos en los medios, ¿no? Entonces como que empecé a preguntarme, bueno, seguramente si yo estoy pensando esto de que no sé qué están haciendo a mi alrededor otros colegas, seguramente estamos como en la misma idea más mujeres, ¿no? Entonces empecé a explorar esos perfiles que fui encontrando y que fui contactando, y todas pensábamos y coincidíamos en varias cosas, ¿no? Que hacía falta esa conexión entre nosotras, que hacía falta también esa visibilidad de lo que se estaba haciendo, y que esa percepción que tenía yo, que teníamos varias, de que no conocíamos el trabajo de las demás, no solamente estaba relacionada a que no lo compartiéramos o que no lo difundiéramos, sino que también pues había un contexto en el que era un poquito difícil destacar el trabajo de las mujeres, ¿no? Y un poquito como que en el norte pasa, y no solamente en la fotografía, sino en general, ¿no? Pareciera que hay que ir al centro para poder como estar en la mira, ¿no? Entonces, creo que las motivaciones en cuanto a la fotografía, pues fue esa parte, reconectar un poco con mi parte personal y familiar de qué estaba pasando en la tierra donde yo nací, y la parte de en lo profesional también quienes estaban haciendo
o qué estaban haciendo. Ok, entonces pues sí, o sea, es tanto este interés tuyo por conocer pues otras miradas y también, o sea, siento que pues justo por eso es un proyecto como muy valioso, o sea, yo lo admiro muchísimo porque justo tiene un impacto pues poder dar visibilidad como a cosas que tal vez de otra manera no podríamos ver, ¿verdad? O compartir. Y pues con esto mismo también quisiera preguntarte si tú ves como a la fotografía como una herramienta para generar conciencia social de alguna manera en tu trabajo o con las temáticas que abordas también en tu obra. Yo creo que sí. Tal vez no creo que tenga así el super impacto como a veces quisiéramos, ¿no? Porque luego es difícil a veces, pues sí, publicar o difundir ciertas cosas o darle vida a ciertos proyectos, ¿no? Porque muchas de las cosas como mujeres o si haces alguna gestión independiente, pues es desde el autogestivo, ¿no? Entonces a veces es complicado. Entonces creo que este tipo de proyectos pues son como muy importantes. Yo creo que en mi caso, creo que sí trato de incidir un poco en, por ejemplo, en Fotógrafos del Norte, que algunas cosas, si no que cambien, por lo menos que se reflexionen, ¿no? O sea, que se nos incluya más en ciertas, no sé, convocatorias, en festivales, en otros espacios, ¿no? Entonces, y en cuanto a mi trabajo, pues es un poco diferente porque ahí pues me toca cubrir muchísimas cosas, no siempre tienen que ver con esos temas, cubro, no sé, deportes, espectáculos, pero en lo que es la parte, digamos, que tiene que ver con la comunidad, pues yo creo que cuando trabajas en un medio sabes que tienes una responsabilidad o sea, que va un poquito más allá a veces de tu opinión personal, ¿no? Entonces, claro que siempre cualquier fotografía que haces lleva parte de tu pues de tu bagaje o lo que tú piensas o lo que creas, pues está un poco, digamos, presente ahí, ¿no? Entonces, pues la labor del periodismo o del fotoperiodismo, pues es proporcionar esa información de alguna manera que las personas tengan la suficiente, digamos, ahora sí que otra vez, información para poder tomar otras decisiones que sí tengan que ver con la vida política o social de la comunidad y sea de una manera pues más informada y pues con las mejores herramientas, ¿no? Entonces las imágenes pues son parte de ese impacto, ¿no? Entonces creo que mucha gente pone más atención o le llega más cuando ve alguna imagen y no quiero decir que con esto tenga que ser solamente una imagen dramática o cosas de esas, pero muchas veces, muchas de las cosas necesitan esa evidencia, ¿no? Y una parte también de visibilizar qué es lo que está pasando, ¿no? No solamente leerlo, sino ser un poquito testigo también de lo que hay, que a veces no tenemos una visión clara, ¿no? Entonces sí creo que tenga pues impacto y si es la idea desde el fotoperiodismo, pues es la idea principal. Sí, totalmente, o sea, tanto trabajar como cosas que sean producción artística tuya, como también lo que decías ahorita, ¿no? De tratar ya deportes, temas sociales, todo, ¿no? Al final todo termina evidenciando una realidad de que de otra manera tal vez no podría mostrarse, al menos de esa manera, ¿no? Y bueno, muchas Sí. gracias, Belia. Voy a cederle la palabra a mi compañero Leonardo. Hola, Delia, muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias por estar aquí. Sí, honestamente, muchísimas gracias. Buenas tardes. Mira, siguiendo con el tema de el proyecto de Fotógrafas del Norte, me acaba de surgir una duda. Si una fotógrafa, quizá recién egresada o quizá con algunos cursos de fotografía, pues de manera independiente, trabaja como fotógrafa, ¿qué características, por así decirlo, necesitaría o necesita, si es que las tiene, para poder entrar al proyecto?
Pues es un proyecto que está abierto, o sea, inició como en una plataforma de Instagram. Digamos que o sea, estuve haciendo como una labor, digamos, como de búsqueda, de curaduría, una especie, pues, como de plataforma en la que pudieran entrar no solamente ciertos perfiles, ¿no? Sino hacer como este match entre perfiles de fotógrafas con una trayectoria un poquito más amplia, o con fotógrafas pues que estaban recién iniciando su carrera o que realmente lo hacen por un hobby, pero destacan lo que hacen, ¿no? Entonces, es una plataforma abierta. Si bien ahorita está un poco en pausa esa parte de publicar perfiles, porque o sea, me he movido un poquito más hacia otras cosas que son las exposiciones, algunos otros puntos que hay ahí dentro del proyecto. Pero no hay como una cosa para decir aquí no se puede publicar el trabajo de cierta colega. Lo que sí es que si les cuento, por ejemplo, me escriben a veces chicas que hacen fotografía de bodas, 15 años. Les digo que realmente no es lo que estoy como tratando de buscar, porque siento que eso va como un poco más hacia el área comercial y de otro sentido. Entonces, pero siempre trato de platicar con ellas y explorar cuáles son sus intereses y si realmente también tienen un trabajo personal o proyectos ya más personales en los que su opinión o su forma de ver las cosas tengan un poquito más como de claridad en eso. Entonces, a veces me ha pasado que me dicen, fíjate que sí, yo he estado trabajando tal tema, pero pues nunca lo había pensado para publicar, o nada más hago este registro, pero no pensé que funcionara de algo. Y a veces nos ha pasado que nos metemos a platicar de eso y hacemos un portafolio o una edición de su trabajo, y resulta que a veces se dan cuenta que tienen ahí algún potencial para proyectos o para ideas o un caminito a donde seguir. Entonces, ha sido como muy enriquecedor. Se recibe el trabajo de colegas ahora sí que de distintas generaciones. Creo que es lo que hace rico, que puedes encontrar un perfil de colegas con trayectorias de más de 30 años y colegas que tienen 5 años trabajando en la fotografía. Ok, fíjate, esto me lleva a la siguiente pregunta, porque mencionas que está un poquito en pausa. Pues también hay que tener en cuenta que este proyecto está en paralelo con tu trabajo en el periódico del Norte, ¿es cierto? Sí, Ok, está un poquito en pausa, me refiero porque cuando publiqué los perfiles era una cosa súper bonita, porque yo al inicio dije, bueno, voy a empezar a preguntar quién está trabajando de fotógrafa, no sé, en Sonora, en Sinaloa, y seguramente me van a contestar en unas semanas y voy a publicar un perfil esta semana y posiblemente la otra. Y no, era uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces llegó un momento que pues estaba bien porque estábamos en pandemia, todas estábamos conectadas, había un poquito más de tiempo, pero luego el proyecto empieza a crecer, empiezan a invitarnos a festivales, a congresos, empezamos a crear exposiciones. Entonces las actividades empiezan a absorberte de otro lado, ¿no? Y aparte, pues empezó otra vez este reauge de volver a la normalidad, lo que no teníamos en pandemia. Entonces, pues ya es un poco más complicado darle un seguimiento al 100%, porque aparte, pues tengo otros proyectos también personales, ¿no? También que tienen que ver con la fotografía. ok. Y, por ejemplo, ahora, ¿cómo es que se combina, por ejemplo, este trabajo como fotoperiodista en el periódico o con tus demás proyectos, este proyecto? Pues ahora sí que es como, pues medio difícil, porque pues en el periódico o en el periodismo no hay como un horario realmente muy establecido, ¿no? Entonces, aunque tenga un horario más o menos predecible, algunos días no siempre ocurre. Entonces no puedo comprometerme mucho con fechas o con cosas así, más que en mis días de descanso y mis vacaciones. Entonces mucho de mi tiempo, malamente, porque no debería ser así, se ha ido en
en dedicarle al proyecto pues mis días de descanso, mis vacaciones o los ratos libres o alternarlo en mis días de trabajo, ¿no? Antes de entrar o después de salir. Entonces es como que yo creo que los proyectos autogestivos y que no, como en este caso, que no reciben como un apoyo económico o cosas así, pues tenemos que buscarle esa forma de organización medio alternativa, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. O sea, con esto que nos dices, de verdad apreciamos todavía más el esfuerzo que haces de estar aquí. De verdad, muchísimas gracias. Ahora le toca a mi compañera Abril. Sinceramente, muchas gracias y Gracias. pues espero coincidir pronto. Claro que sí, gracias. Hola, Belia, buenas tardes. Pues igualmente muchas gracias por estar aquí, por darte este tiempo. Y pues con lo que has estado platicando ahorita de tus proyectos, de todo este ámbito y ambiente, o sea, el ambiente que se desarrolla en esta parte de la fotografía, yo quisiera preguntarte, porque obviamente al ser algo que retrata pues la realidad, a veces es un poco incómodo para la gente también el recibir algo que pues tal vez no es de su agrado o así, porque pues en todos lados pasa que no a todos les va a gustar nuestro trabajo, entonces yo quisiera saber cuáles son estos retos a los que te has enfrentado, y pues cómo has podido superarlos, porque pues em, para todas las personas va a ser una recepción diferente de lo que nosotros les mostramos, claro. Claro, pues en mi caso, pues yo creo que pues tienes que manejarte con, o sea, con tus principios de ética y que esa ética pues también vaya haciendo lo más posible coincidencia también con los principios o las guías que tiene el medio para que al que trabajas, ¿no? O sea, que vaya un poquito como de la mano en ese sentido. Pero pues tú como periodista o fotoperiodista sabes que tienes, como comunicólogo, comunicador, sabes que tienes que hacer un trabajo. Entonces yo creo que no hay como una fórmula específica porque cada día, en cada caso, siempre es algo diferente. Entonces es como una línea muy delgadita en la que tienes que tomar una decisión de si haces o no haces la foto. Pero pues yo creo que mientras seas lo más transparente que se pueda en los casos donde trates de pues no afectar tú a otras personas, creo que es como lo más válido, lo más, pues lo que yo destacaría, ¿no? O sea, tratar de ser lo más honesto cuando vas a abordar o hacer alguna fotografía, que luego es complicado, ¿no? Porque luego pues hay momentos en que tienes un tiempo súper definido para hacer algo y en ese momento te pasa por la cabeza, lo hago, no lo hago, si lo hago, por qué lo hago, qué puede pasar. Entonces, en ese momento tomas la decisión de hacerlo o no hacerlo, pero luego también vienen otros momentos en los que decides qué vas a poner en el sistema, qué vas a compartir con tus editores, qué es lo que sí va o no va. Y luego ya de ahí son otras decisiones editoriales que ya a veces no llegan a ti, ¿no? Entonces, tú estando en el momento, pues tienes que decidir en ese momento qué, y muchas veces son cosas que seguramente a otras personas no les puede agradar, pues porque a lo mejor no les conviene o porque tienen una opinión diferente, pero está muy difícil como darle un gusto a todos los demás y pues no estamos buscando agradarles, ¿no? Sino nuestro trabajo es pues presentar lo que está pasando y cómo está pasando, ¿no? Entonces, o sea, ya si eso incomoda a alguien, pero lo pudiste evitar y realmente no es necesario hacer sentir mal a alguien, por ejemplo, pues yo creo que tratamos como primero de personas, tratar de no hacerlo, ¿no? Pero muchas veces hay notas o cosas que inevitablemente no está en nuestras manos evitar que alguien se vea afectado por eso, ¿no? Pero pues yo creo que en nuestro
día a día las decisiones las tienes que tomar pues en corto, ¿no? Súper rápido y tratando de ser muy congruente no solamente con lo que haces para el medio, sino también como tu forma de ser como persona que coincida también con eso que tú estás tratando. Pero sí es difícil. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, cuando recién entré al periódico, pues a lo mejor tenía un poco más romantizado, idealizado todo esto, ¿no? Y ya conforme vas creciendo también vas entendiendo cómo no son las cosas, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien que me tocaba a veces temas de seguridad, ir a tomar, no sé, alguna escena de la nota roja o algo así, y pues llegas y no tienes la experiencia, ¿no? Entonces llegas y ves a los familiares y todavía no sacas o levantas la cámara y ya te están diciendo hasta lo que te vas a morir, porque pues claro, o sea, ¿quién quiere que lo estés retratando mientras está tu familiar balaceado en el piso, una cosa así, ¿no? Entonces pues tienes que ir como pues mediando todos esos sentimientos, ¿no? Y llevándolos como a un ámbito profesional y no clavarte en eso, ¿no? O sea, como que buscar cómo hacerlo lo más profesional posible para no tampoco llegar como un buitre sobre el dolor de alguien, ¿no? Es un ejemplo. Pero pues sí me pasaba que de repente apenas llegabas y ya te estaban insultando, ¿no? Entonces, tú no te puedes cansar y ya tú decides cómo abordas la escena de tal manera que no sea algo tan invasivo, ¿no? Para esas personas, ¿no? Es una decisión, todos los días cambia, depende del momento. Sí, pues me imagino que es algo ya muy personal de lo que tú tienes que irte adaptando conforme la situación, claro. Y pues de igual forma yo creo que también la incomodidad a veces es un poco necesaria. Bueno, no precisamente, por ejemplo, en estas situaciones de personas que han sufrido este tipo de cosas, pero por ejemplo, en la actualidad todos los problemas que estamos enfrentando, no solo en Nuevo León, sino en México, pues yo creo que sí es necesaria esa incomodidad del verlo porque pues una concientización no va pues de ver imágenes positivas nada más, ¿verdad? Pues bueno, muchísimas Y gracias. aparte, perdóname, es que te interrumpí. Pues sí, o sea, eso que dices es bien importante, o sea, el que no se muestren ciertas imágenes no significa que no estén sucediendo, ¿no? Entonces muchas veces también hay como una línea entre invisibilizar ciertas cosas y otras también decir, eso no se publica porque realmente no vale la pena esto, ¿no? Y no es necesario, pero a veces es necesario, ¿no? A veces híjole, se necesita y ya no es tampoco una decisión al 100% mía, ¿no? Es una decisión que se trabaja editorialmente, pero sí, la primera decisión de qué envío y qué mando, pues ya ahora sí que sí, ahí sí es mía, ¿no? Que tomo, ¿no? Bueno, precisamente la siguiente y última pregunta va muy de la mano con esto que mencionas y le cedo la palabra a mi compañera Eunice. Muchas gracias. Muchas gracias y por contarnos un poco de tu trayectoria en todos estos años y creo que hablo por mis compañeros que hemos aprendido mucho y adquirido conocimiento que creo que de ninguna otra manera lo podemos adquirir, sino es como interactuando con la persona. Entonces, bueno, para concluir con estas preguntas, me gustaría saber si hay algún tema o historia que no hayas tenido la oportunidad de explorar aún y pues que hay un deseo en el futuro de explorarlo o también algún proyecto te gustaría en algún momento de tu trayectoria pues llevar a cabo. Pues, híjole, yo creo que son muchos. Yo creo que ahorita los que más me motivan o que me tienen como un poquito más ocupada son los proyectos que justamente están relacionados más con la fotografía de otras mujeres, o sea, la gestión y ahora sí que la divulgación del trabajo de las colegas.
Y mis proyectos personales, pues, algunos que tienen que ver con migración, que es un tema que me gustaría en algún momento ahondar más, porque pues en el periódico la verdad es que casi siempre todo es para ayer, o sea, es rápido, no siempre hay como el tiempo que uno quisiera para explorar más esos temas. Entonces creo que lo dejaré para investigarlo o abordarlo más de forma personal, ¿no? Y pues ahorita en el proyecto en el que estoy trabajando, bueno, ya he empezado a trabajar en él, pero en el que estoy ahorita más metida es en la difusión del trabajo de una fotógrafa de aquí de Nuevo León, que se llamaba Rosenda Villanueva Pardo, que es una fotógrafa pionera, pero prácticamente nadie la conoce, o sea, son muy pocos los que la conocen y estoy trabajando con su archivo para crear una plataforma también donde se pueda divulgar su trabajo. También soy parte de otro colectivo que se llama Cuerpas Reales, Hinchas Reales, donde retratamos mujeres hinchas del fútbol, también con un enfoque también pues más feminista. Entonces también creo que son los proyectos en los que voy a estar trabajando más próximamente, ¿no? Entonces, y pues en el periódico, pues ahora sí que ahí siempre pues a lo que toque, ¿no? Ahí sí no es tanto algo planeado, ¿no? Pero pues espero seguir trabajando igual en los deportes, en la política, cultura, que son como los temas que más hago, ¿no? Los festivales, la música. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. La verdad que me parece muy interesante estos temas y bueno, le voy a ceder la palabra a mi Leonardo, concluir la entrevista. Muchas gracias, Belia. Pues ya es todo. No sé si gustarías agregar algo más, algún consejo que le tendrías que dar, en este caso, a quien te lo está preguntando, sobre cómo movernos, cómo explorar cómo encontrar nuestra temática fotográfica y todo, porque a veces se nos puede dificultar un poco, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos darías? Pues yo les invitaría como a pensar y todo el tiempo repensar qué cosas de verdad les mueven. O sea, algo que en verdad le tengan interés como para poderlo hacer mañana, pasado y el otro año y que no pierda el interés, ¿no? O sea, algo que realmente les mueva, no solamente algún tema que esté como de moda o que sea el tema de los likes o que sea el tema, sino como que busquen más profundamente con qué conectan y explorarlo no solamente en cuanto a la fotografía, ¿no? Sino leer sobre el tema, que vean mucha fotografía. O sea, creo que ahorita estamos en una época donde estamos como llenos de posibilidades donde encontrar cosas, entonces antes era un poco más complicado encontrar referencias y todo, entonces si algo les interesa, investiguen todo lo que puedan, lean, o sea, cosas que tengan que ver y no solamente fotografía, pero si pueden ver fotografía lo más que puedan, meterse a páginas de agencias o todo eso, denle, porque la verdad es que entrenar un poco el ojo también, eso ayuda, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Bela. De verdad, apreciamos mucho el tiempo que te has tomado para estar aquí con nosotros. Espero que no solamente a nosotros nos ha ayudado, a nosotros, claro que sí, lo digo por mí, lo digo por mis compañeras, claro que nos ayudó muchísimo, sino también a toda la gente que nos ve. Entonces, de verdad, les repito, muchísimas gracias y pues esperemos verte pronto. Claro que sí, pues muchas gracias a todos por la invitación, por su tiempo. Y pues ahora sí que aquí estoy cuando pueda colaborar con algo, pues ya saben. Muchas Sí, gracias. muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Que pases bonita tarde.